Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Maika Llorens, representante de Solvia y directora de gestión de alquileres. Y la verdad es que subo un poco en ascuas a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque la previa ha sido fantástica. Han surgido muchos temas a debate que dan para otra sesión más, solo con lo que se ha hablado en la sesión de antes. Pero bueno, vamos a bajar nosotros un poco más al barro, lo que es nuestro trabajo diario, y yo creo que podemos sacar también conclusiones interesantes. Me ha gustado mucho la exposición didáctica de María Lidón, ¿no? Sobre lo que es el seguro que nos aplica a todos en nuestro día a día. Ana Barriga también nos ha ayudado mucho con su interpretación de la Ley de Vivienda, que nos deja pues un poco escépticos en cuanto a la aplicación, porque como han dicho, hay muchísima interpretabilidad y va a ser complicado aterrizar una sistemática en nuestro trabajo diario que no nos haga incurrir en riesgos operacionales, que ya sabemos que eso es una parte muy importante de nuestro trabajo diario, no incurrir en ningún tipo de riesgo operacional en base a la aplicación de una norma, y estamos ahora mismo en un periodo de indefinición, de inseguridad, todos nerviosos por ver cómo vamos a aplicarlo, cómo va a afectar a nuestros equipos. Pero bueno, vamos a entrar ya en nuestra mesa. Os presento, aquí tenemos a Arturo Delgado, subdirector comercial de DAS. A continuación, César Crespo, director de negocio de Mutua de Propietarios. Mercedes Robles, directora general de Arrenta. Daniel Toribio, CEO de Tempore. Y Juan Carlos Muñoz, director comercial de ARA. Como veréis, tenemos representantes tanto de compañías, de mediadores, grandes tenedores. Va a ser un debate pues, bastante práctico desde la óptica de cada uno de nuestros roles, ¿no? Dentro del mercado. Porque el mercado del alquiler en España, como hemos estado viendo, está avanzando con paso firme. Tenemos inseguridad jurídica, es un challenge que tenemos que afrontar. Tenemos un aumento de precios, un descenso de la demanda. Y en todo este barullo de retos que tenemos que solucionar, el principal es que tenemos que dotar de profesionalización a este sector. Es un sector que poco a poco se va profesionalizando, que nos está ayudando mucho a profesionalizarlo la inseguridad jurídica que se crea en torno a la gestión, que para esto es para lo que nos ayudan los seguros de impago, ¿no? Nos ayuda a dar un poco a cubrir ese riesgo, ¿no? Esa herramienta financiera que es el seguro que nos ayuda a cubrir el riesgo. Teniendo en cuenta que en estos momentos de incertidumbre aumenta la necesidad de reforzar la protección jurídica frente al impago, vemos muchos impactos de gestores que garantizan el cobro de la renta al propietario. Esta pregunta va para Juan Carlos, ¿vale? Dentro de todos estos impactos que vemos de rentas aseguradas, rentas garantizadas, ¿hay detrás un seguro de impago? ¿Es el seguro el único medio que garantiza la solvencia y la incertidumbre del cobro de la renta? Muy bien, muchas gracias, Maika. Gracias a OESA por la invitación al foro, que me parece súper interesante. Buenos días a todos. A ver, lo primero, la pregunta creo que la responde perfectamente la charla que ha dado esta mañana Eva Lidón, subdirectora de la Dirección General de Seguros, que realmente ha explicado perfectamente los instrumentos que tienen las compañías de seguros de regulación y de control y de solvencia, ¿no? Nosotros como compañía, claro que entendemos que existen players en el mercado que pueden vender servicios, y lo entendemos perfectamente porque son legales y además entendemos que son alternativas que tiene que ofrecer el mercado. ¿Cuál es el problema? Que el consumidor final se confunde por los términos que se utilizan de garantía, se confunden por el término que se utiliza de seguro, mal empleado. Yo realmente creo que se pueden vender como empresas de servicios sin tener que confundir al consumidor. El otro día, sin ir más lejos, estuve en un evento con un montón de inmobiliarias y me senté delante de una y le pregunté con quién trabajaban. Y me explicaba que trabajaba con una empresa de estas que les garantizaba el alquiler. Bueno, yo le explicaba, bueno, te garantiza el alquiler, pero no es una entidad financiera ni es una compañía de seguros. Pero a mí me lo garantizan. Digo, bueno, pero esto es un tema que yo puedo decir que te garantizo. Poníamos el ejemplo en su momento que hubo con Afinsa o Fórum Filatélico. Él decía que le atendían fenomenal y cada vez que había tenido un problema le atendían muy bien. Digo, bueno, eso no lo voy a discutir, pero Afinsa, Fórum Filatélico funcionaban muy bien hasta que hubo el problema que hubo. Es decir, entonces yo le explicaba un poco que eso es lo que no pueden garantizar estas empresas, ¿no? Un poco lo que explicaba Eva Lidón es que solamente hay, ella decía compañías de seguros, yo creo que hay que agregar a las entidades financieras, entidades que están controladas bajo un paraguas de un regulador. Y eso son las entidades financieras, estoy hablando de los bancos, o las compañías de seguros, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo.
¿en algún momento pediríamos un seguro de caución a este tipo de empresas de servicios? ¿Pediríamos un aval a este tipo de empresas? No, pues lo mismo con un seguro de impago de alquileres. Creo que hay que confiar o en una entidad financiera como es un banco o en una compañía de seguros. Totalmente de acuerdo. La reflexión es que este tipo de empresas no pueden garantizar 100% el riesgo en el caso de producirse, de materializarse. Vale, César, enlazando con la reflexión de Juan Carlos, hay muchas empresas privadas que están garantizando la renta sin cumplir los requisitos de solvencia que se exigen a las empresas que sí que están reguladas. ¿Creéis que van a poder afrontar esta situación de incertidumbre? ¿Qué consecuencias sufrirían los propietarios que han pagado un servicio de garantía de rentas a una empresa no regulada por la Dirección General de Seguros? ¿Quién los respalda? ¿Qué organismo? Muy bien, muchas gracias, Maika, por la pregunta y muchas gracias a OESA por invitarnos un año más a este foro, que es un foro interesantísimo, y muchas gracias a ustedes pues, por estar aquí escuchándonos. Yo, abundando en lo que decía ahora Juan Carlos sobre el tema de las empresas de garantía y las compañías de seguros, quería poner de manifiesto mi sensación a tu pregunta concreta. ¿Podrán afrontar? Bueno, podrán afrontar, yo creo que en situaciones complejas, en situaciones complicadas, mi sensación es que se estarán un poco comprometidas. Van a estar un poco complicados en según qué situaciones que puedan de verdad hacer frente a los compromisos que han adquirido con esos contratos de garantías. Y lo quería explicar con un par de ejemplos así muy rápidos. Todos nosotros, personas que vamos por la calle y empresas, cuando tenemos un problema grave, cuando algo nos hace falta pues, dar respuesta a un imprevisto que nos exige unas cantidades de dinero significativas, nosotros hacemos frente a eso con la riqueza que hayamos ahorrado, con nuestros ahorros. En las empresas, esos ahorros, esa riqueza ahorrada, se llama, está abajo el epígrafe, se puede saber cuánto es, de lo que son los fondos propios. Y los fondos propios, el primer día que nace una empresa, se llama capital social. Bueno, pues hay muchas diferencias entre unas empresas y otras. Unas empresas que están auditadas y que están siguiendo la ley del contrato del seguro, que están supervisadas por un ente pues, ministerial, como es la DGS, etcétera, etcétera, tienen unos requerimientos y el resto de empresas pues tienen otros. Una mercantil cualquiera, para nacer una SL, necesita tener de ese capital social, aquella riqueza acumulada con la que empieza, 3.000 euros. Con 3.000 euros tienes una empresa, tienes una SL. Una compañía de seguros, solamente para existir, para inscribirse en el registro, necesita poner encima de la mesa un capital social de 5 millones de euros. Y a partir de ahí, por cada póliza que hace, tiene que ir acumulando unos cuantos euros más. Esos cuantos euros más que vamos acumulando nos obliga la ley. Y es una fórmula muy compleja que lo que viene a decir, oye, tienes que tener dinero suficiente para que si vienen muy mal dadas, puedas hacer frente a los compromisos que adquiriste cuando firmaste todas aquellas pólizas que en el fondo son contratos. Eso se traduce, al final, en que en situaciones complicadas, y este es uno de los primeros ejemplos, nosotros las hemos pasado como compañía de seguros. La hemos pasado en la pandemia, en un momento en el que la economía española bajó un 10% del PIB, en el que no había trabajo para determinada gente, en el que se pusieron unas normas, además, gubernativas que no se podían tramitar cosas en los juzgados, etcétera, etcétera, el propietario, pues inmediatamente, evidentemente, encontraron muchos de ellos unos graves problemas para poder cubrir sus rentas. La siniestralidad, los dineros que nosotros tuvimos que indemnizar a estos propietarios que tuvieron problemas con los pagos, superaron con muchísimo el 100%. Tuvimos que dar más dinero, muchísimo más dinero, tuvimos que indemnizar con muchísimo más dinero del que habíamos recuperado entre todos los propietarios que ponían un poquito en cada una de las pólizas. Eso lo pudimos hacer porque teníamos un capital social y unos fondos propios. Eso no están obligados los demás. Nosotros no lo hacemos porque creemos que es lo que hay que hacer, pero es que además estamos obligados y hay alguien que vigila que lo hemos hecho. Y el segundo punto a esto viene cuando decimos, ¿habrá dificultades o no para afrontar las cosas? Bueno, pues hace 4 días también yo recogí, me hizo llegar uno de nuestros compañeros, uno de esos contratos de garantías. Era un contrato maravilloso, porque lo curaba todo. Era el bálsamo de Fierabras. Te daba una cobertura de 36 meses y más allá. O sea, lo que hiciese falta, todos los meses que quisieses de impago estaban cubiertos. Por un precio muy razonable, muy parecido al de nuestra póliza. Lo único que ocurría es que cuando te ponías a mirar la letra pequeña, había allí 2 exclusiones. Esto no aplica si lo que se ha detectado, si ha habido, si se ha decretado, si ha existido, si se ha dado una pandemia de carácter global. O bien
había la segunda, que decía, o bien ha habido unas normas legislativas de carácter significativo que han cambiado las reglas de enjuiciamiento civil. Las dos exactamente que nos hicieron tener, pues eso, cumplir con nuestra obligación en un momento dificilísimo. Entonces, quiero señalar que hay que ir con cuidado. Hay gente que somos profesionales de hacer frente a los problemas y a los riesgos, y lo mismo que cuando alguien tiene una situación de salud delicada, no va al curandero del Amazonas que tiene allí los amuletos y el sonajero, sino que va al médico que ha tenido un proceso de formación y un MIR, y etcétera, etcétera. Yo creo que en este mundo y en esta situación de incertidumbre creciente que tenemos, lo suyo son las compañías de seguros frente a las sociedades de garantía. Sí, bueno, está claro que el seguro es la herramienta financiera en sí que viene respaldada por un garante solvente. Antes decía Ana Barriga que el seguro beneficia a las dos partes, ¿no? Y aquí, César, por una conversación contigo, ¿podemos considerar que el seguro cumple una función social? Bueno, los seguros en general tienen una función social que se ha explicado muchísimas veces. Un montón de personas ponen un poquito de dinero cada una para que si una de ellas tiene un grave problema, que le puede cambiar la vida, le puede arruinar o lo que sea, oye, con todo lo que hemos recogido de todos, este señor pues no ve truncada su vida, ¿no? Ahí ya hay una parte muy importante de función social. Y luego aparte, además de eso está que las compañías con esos dineritos que hemos recogido, mientras no lo tenemos que devolver en indemnización, pues lo invertimos, se lo damos, se lo prestamos, se lo ofrecemos a gente que puede aportar valor, gente que son emprendedores, empresas que tienen proyectos de inversión. Oye, aquí tenéis el dinero, lo usáis, aportáis valor. Ese es el conjunto de la función social básica del seguro. Pero, en nuestro caso, nuestro seguro de impago de alquiler, yo creo que esto se refuerza, se dobla o se triplica, porque nosotros actuamos en un mercado que es en un ámbito muy importante de la sociedad, que es el tema de la vivienda, ¿no? En el mundo de la vivienda, en el ámbito de la vivienda. Y el ámbito de la vivienda, que es muy delicado y que es evidente que hay una grandísima dialéctica, y es evidente que tiene que tener problemas, porque si no, no habría la dialéctica que hay. Tradicionalmente, las pequeñas decisiones de millones de personas a lo largo de los años han llevado a que haya un instrumento maravilloso para que razonablemente se encuentren allí los derechos y deberes de todos, que es el mercado de alquiler. El mercado de alquiler. Todo lo que ayude a que el mercado de alquiler funcione bien y esté bien lubricado y funcione bien, será algo que estará aportando valor a la sociedad. El seguro de impago de alquiler, ¿qué es lo que ocurre? El seguro de impago de alquiler le quita los peligros, mitiga los riesgos de una de las partes fundamentales de ese mercado, que son los que llevan sus viviendas a alquilar, los propietarios. Al quitarle a ellos los miedos, los propietarios pueden ir con más tranquilidad. Hay más propietarios que se pueden atrever a llevar ahí su piso. Si eso ocurre, los precios bajan. Los inquilinos se benefician de esa bajada de precios. Además, tienen más pisos entre los que elegir y poder coger el que de verdad se adecúa a mí, el barrio que me gusta, el número de habitaciones que quiero. Todo lo que ayude a que el mercado de alquiler vaya bien estará ayudando a que la sociedad tenga un bienestar más alto. Y el seguro de impago de alquiler ahí juega, de hecho ya está jugando un papel pues muy importante. Totalmente cierto. Arturo, vamos contigo. Y por mencionar algún efecto de los que sí se van a aplicar de la ley de vivienda, aunque de ley de vivienda ya hemos hablado bastante hoy, ¿cómo se afecta el retraso en los plazos para la interposición de las demandas? Cobra mayor importancia la defensa jurídica, ¿no? en todas las pólizas. Buenos días, Maika. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es la pregunta más complicada de todas porque no ha sabido responder a nadie en la primera parte. Pero gracias a OESA por contar un año más con nosotros para este evento. Pues buena pregunta. La verdad que todavía es un poco pronto para poder valorar los meses que nos va a retrasar. Bueno, nos lo ha explicado muy bien en la primera ponencia, que esto va a ser un poco prueba-error, ¿no? Porque la ley lleva 2 semanas y todavía no estamos en condiciones de atrevernos a dar una cifra exacta. Si bien es cierto que en el caso de los grandes tenedores tenemos prácticamente asumido que 2 meses, 3 meses de retraso sobre las medias que tenemos ahora de interponer demandas los tendremos, porque al fin y al cabo se va a pedir más documentación que no se tiene claro a dónde se tiene que pedir, qué plazo nos va a responder. Entonces yo creo que se va a jugar mucho con los 2 meses que tienen de silencio administrativo, que nos ha explicado antes muy bien Ana. Dicho esto, en el caso de los que no son tenedores, también piden más documentación, con lo cual también habrá un retraso que en esa parte tenemos que asumir las compañías aseguradoras. Dicho esto, la parte de la defensa jurídica ahora sí que tiene más peso que nunca, porque muchas veces cuando hablamos del seguro de impago de alquiler
Pensamos en las rentas, 12 meses de rentas, y el seguro de impago no solamente es eso, el seguro de impago va acompañado de una defensa jurídica que nos va a ayudar a todos estos trámites y en estos momentos tan complicados en que, bueno, ha quedado clarísimo la incertidumbre que hay, como has explicado tú al principio de la presentación, estamos en un momento en que no sabemos muy bien por dónde vamos a ir y entonces todo lo que es la defensa jurídica toma mucho peso. Aparte de la defensa jurídica, y algo que nosotros ya hemos defendido, y además en este foro en bastantes ocasiones, y lo has dicho tú también muy bien al comenzar la exposición, es la profesionalización. Más que nunca necesitamos ahora compañías especialistas con mediadores especialistas en impago de alquiler y con abogados especialistas, porque si ni siquiera los políticos se ponen de acuerdo, grandes marcas de abogados están haciendo estudios sobre la ley y no son capaces de llegar a una conclusión, tenemos que ser nosotros los especialistas, ayudados de los especialistas de la cadena, desde la inmobiliaria hasta los abogados, quienes empecemos un poco a trabajar en esto. Sí, totalmente de acuerdo en que el quid de la cuestión también es la profesionalización, que creo que es lo que todos buscamos dentro de estos foros. Saliéndonos un poco ya de lo que es ley de vivienda, ¿cómo os ha afectado la huelga en la Administración de Justicia? Otra buena pregunta. Digo, por unirlo todo, ¿no? Pasamos la pandemia, que fue un punto muy importante para las compañías de impago de alquiler, que lo superamos con solvencia, y ya hemos tenido los últimos meses, por no decirte el último año, bastantes complicaciones en el tema de los juzgados, porque bastantes sentencias que están pendientes, muchísimos retrasos, y la verdad que estamos teniendo bastantes problemas, pero al final es un tema que este en las compañías es un tema más de la tensión que hay en el organismo judicial. Lo estamos asumiendo pues con sobrecostes en los costes medios de los siniestros, porque al final las personas que están impagando, el procedimiento no avanza, pero las rentas las seguimos pagando. Cabe destacar que volvemos a hablar otra vez de la defensa jurídica, y lo ha dicho Javier, yo creo también en su presentación. Más que nunca ahora tenemos que estar intentando poner de acuerdo a los inquilinos con los propietarios. Y si podemos evitar en cualquier caso llegar a judicializar la cuestión, al tener que pedir más documentación y somos capaces de poner de acuerdo ambas partes, pues eso, ganaremos toda la cadena del impago de alquiler. Sí, porque vosotros también hacéis una primera fase de recovery amistoso, ¿no? Intentando como profesional del sector, además, que es que al final, y cada vez va a tener más peso esto, porque si vemos que la parte judicial se está complicando y dices, vale, si vamos a llegar a un proceso judicial que nos va a costar muchos meses o ni siquiera vamos a poder acceder a él, si podemos ponernos de acuerdo antes, siempre nos va a ayudar a todas las partes. Total. Bueno, y ahora nos vamos con un gran tenedor. Daniel, vamos a ver, pues nos gustaría un poco que nos contases vuestra experiencia en el funcionamiento del seguro de impago, ¿no? Desde la óptica de Tempore, también qué diferencias existen, ¿no? En la gestión de portfolios con o sin seguro de impago, y ¿hay algo en lo que las aseguradoras puedan mejorar, puedan ayudar? Sí, lo primero es gracias por la invitación, porque desde que hay todo este ruido mediático con la ley de vivienda, pues no sé si ser gran tenedor es algo similar, algo de muy mala persona o de muy mala gente, porque creo que sí. La verdad es que cada vez nos miran peor. Y a mí me gustaría hacer una pequeña defensa, y lo puedo decir con la propiedad de haber trabajado para Zora, para Blackstone o para TPG actualmente. Si conociéramos todos realmente lo que hay detrás de estos fondos, se nos caería o perderíamos mucho esa crítica hacia los grandes tenedores o fondos de inversión, fondos buitres, porque el papel social que se han hecho en la vivienda y en el incremento, en el apoyo en la vivienda en alquiler en España ha sido brutal por parte de todos ellos, y yo creo que se está defenestrando ese nombre, o se está defenestrando ese papel del gran tenedor de una manera totalmente injusta. Los grandes tenedores tenemos detrás de nosotros fondos de inversión, pero que detrás de esos fondos de inversión pues hay un bombero en Nueva York, están los planes de pensiones de Telefónica. Siempre hay alguien detrás de ellos a los cuales nosotros los que les debemos de responder es sobre todo con certidumbre, ¿no? Y es cierto que ya hemos visto con el debate político que ha habido que estamos transmitiendo exactamente todo lo contrario, ¿no? Estamos dándoles una sensación de incertidumbre frente a esas inversiones. Y el seguro de impago, para nosotros, es una herramienta que nos da certidumbre en nuestros negocios diarios, ¿no? Al final, un gran tenedor puede establecer unas estrategias para obtener una ocupación, una serie de ingresos en base a esa implementación estratégica de lo que conlleva, pero si al final no se produce el ingreso de esas cantidades, pues los business plan no se cumplen, y cuando los business plan no se cumplen, como decía, ese bombero de Nueva York pues no tendrá la pensión a la que lleva tantísimo tiempo aportando, ¿no? Entonces, los seguros de impago nosotros lo que nos permiten es dotar de certidumbre a todos nuestros business plan. Nosotros pensamos que esa herramienta lo que nos aporta es una seguridad
que, como antes comentaban mis compañeros, Juan Carlos específicamente, hoy en día además se está empezando a poner en duda con los distintos productos que están empezando a aparecer, ¿no? Y esto para cualquier inversor en vivienda es clave. Y bueno, como preguntabas también y como decías, es cierto que existen distintas maneras, ¿no?, de gestionar el tipo de deuda o el tipo de morosidad dentro de una cartera de alquiler y tanto la gestión activa como la gestión pasiva, pues bueno, pues son dos maneras de hacerlo. Es cierto que los que tenemos grandes volúmenes de viviendas hemos probado muchas veces lo que es la gestión propia, pero con el tiempo, y al final el mercado es lo que ha ido dando la razón, yo creo que las aseguradoras han ido siendo capaces de responder con productos cada vez más ágiles, con productos cada vez más sencillos que han permitido, pues, a los grandes tenedores poner el foco en lo que realmente es importante, en esa aportación de valor, en esa inversión, en esa creación, simplificándoles y haciéndoles la vida más fácil. Resumiéndolo, para un gran tenedor, no el gran tenedor malo que nos ponen en la ley de vivienda, sino para esa empresa o esa compañía que quiere desarrollar vivienda en alquiler en España, hoy en día el seguro de impago es sinónimo de certidumbre, y hablar de certidumbre en estos días es algo muy, muy, muy valioso. Sí, totalmente, es un activo. Al final, el seguro de impago lo tenemos que incorporar como servicer dentro del proceso comercial. Las compañías tienen que entender también que necesitamos una agilidad, tenemos unos días para firmar una operación. Te ayudan en el scoring, ¿no?, en seleccionar el mejor inquilino para la vivienda. Creo que son fundamentales, ¿no?, dentro de nuestra gestión. Mercedes, como mediadora. Sí. A ver, como correduría que sois especialista en los seguros de impago de alquiler, vosotros realizáis todas las gestiones en nombre de la compañía, excepto el pago de la indemnización. Sí, eso no lo hacemos. Ya, lo sé. ¿Crees que los servicios de un mediador son suficientes o tendrían que ampliar sus funciones en los seguros de impago de alquiler? Y esto lo uno a otra pregunta. ¿Cómo crees que podría mejorar la siniestralidad tanto a nivel particular como entre grandes tenedores? Vale, gracias, Maika, antes de contestarte a la pregunta, quería hacer un comentario, lo que comentó antes Ana Barriga, la ley, el resumen que hiciste de la ley, que estuvo fenomenal. He de decir que yo estaba en la reválida, porque yo estuve en una reunión que ya lo explicó, con lo cual me vino muy bien. Y seguramente al resto, bueno, incluso creo que le vino bien incluso a César, del PSOE, ese resumen, o sea, que estuvo fenomenal. Comentaste una cosa, que es una recomendación que hiciste, que es el de 6 meses se quedan súper cortos. Y eso estaba claro, ya se quedan cortos antes del cambio de ley, y recomendabas 12 meses. Yo me voy más allá, yo recomiendo 18, y 18 meses, que es lo que ahora mismo las compañías aseguradoras están ofreciendo, no todas, pero la mayoría, ¿vale? Y volviendo un poco a la pregunta, que es también para los profesionales, que son los que están día a día con los propietarios particulares, puedan hacer esta recomendación, que tal y como está, además la diferencia es mínima, de verdad es muy poquita, no es como decir es el doble, no, es muy poquita y merece la pena, los 18 meses. En cuanto a qué podemos aportar las corredurías, yo voy a hablar por la renta, porque claro, nosotros al ser especialistas hacemos muchas funciones como que hoy por hoy la compañía no las realiza, como es el scoring, emisiones de pólizas, que tienen sus funciones, por otro lado. Pues, cambios de inquilinos, los siniestros, mediaciones, seguimiento del procedimiento judicial para que no haya retrasos en el mismo, etc. ¿Qué más podemos mejorar? Siempre hay margen de mejora y de hecho, tenemos en vista un par de cositas que podemos mejorar. Una, para lo que es el producto, que siempre lo hemos hecho y siempre nos hemos reunido con las compañías aseguradoras para ver, oye, ¿cómo lo veis? ¿Qué necesitáis? Pues hemos comentado en su momento lo de la franquicia, que sea conveniente. Hay algunas cosas que sí que han accedido y lo hemos podido conseguir, pero al final el expertise del cliente lo tenemos nosotros o lo tiene el equipo de Arrenta, que es el que está todo el día en conversaciones con los profesionales inmobiliarios y con los particulares, incluso a través de los portales de Rastreator o de Acento.com, que están todo el día hablando con ellos, y esa experiencia del cliente la tenemos y se lo transmitimos a las aseguradoras. Ahora mismo sí que tendríamos que transmitirle la preocupación. Sé que ya están las compañías en sus brainstorming mirando a ver qué pueden hacer para aliviar al sector y a la par que sus
sus temas económicos no se vean afectados, porque efectivamente tienen que echar muchos números y me consta que en ello estáis, porque llevamos una semana detrás de ellos preguntando qué va a pasar, qué va a pasar, y están encerrados. Entonces, el aportar, el dar consejos, ideas que el sector nos transmite, nosotros somos los intermediarios. Y eso es lo que estamos aportando y que seguiremos haciendo. Y luego otra cosa que creo que también es muy importante, y ahí podemos aportar mucho, y lo vamos a empezar a hacer ahora, porque todo esto lo permite la inteligencia artificial. Si nosotros hacemos un estudio de viabilidad en el cual podemos analizar un perfil de inquilino con una serie de documentación, dónde trabaja, qué sector, qué tipo de contrato tiene, qué ratio de esfuerzo tiene, las compañías aseguradoras tienen ese sistema, igual que nosotros. No estamos hablando de hacer perfiles, ¿vale? Porque eso sabemos que por la ley de protección de datos es muy complicado. Estamos viendo que nosotros con esa documentación, esa información, sí podemos hacer un macheo con la siniestralidad y ver realmente, o bien en zonas donde los juzgados sean más lentos, donde el ratio de esfuerzo, sobre todo ahora que ha bajado al 30 el tema de vulnerabilidad, que podamos decirles, ojo, el ratio de esfuerzo en esta zona suele ser más bajo y la siniestralidad es más alta. O sea, un macheo de varias variables que podamos tener nosotros en el sistema que las compañías, a mí por lo menos, o a Renta, no nos han transmitido que así lo hacen, porque solamente nos dicen, uy, la siniestralidad es muy alta, pero no nos dicen mucho más. Entonces, haremos eso para que nosotros podamos hacer ese macheo con inteligencia artificial. Hace un par de años pudimos un sistema nuevo que ya nos permite extraer esa información. Voy a dar brevemente unos datos que me los han aportado esta mañana en cuanto a la siniestralidad. Entonces, a tu pregunta, ¿qué podemos mejorar? Yo creo que la siniestralidad. Por lo menos identificar esa siniestralidad, de dónde viene, no perjudicar al inquilino ni mucho menos, porque al final lo que se intenta es que el inquilino tenga acceso a la vivienda, pero bueno, por lo menos que se sepa de dónde viene un poco la siniestralidad en algunas zonas, por ejemplo, sin nada que ver el inquilino, pero hay zonas que los juzgados son súper lentos. Entonces, esa parte es la que podemos aportar. Unos datos, por ejemplo, en la siniestralidad, y ya adelanto porque ha sido esta mañana, o sea, es que lo he escrito a mano porque ha sido esta mañana que me los han dado actualizados. La siniestralidad que tenemos ahora, ¿por qué es el motivo? Solamente son unos datos que no están macheados, ni son datos que nosotros categorizamos al hacer mediación. Nosotros hacemos siempre una mediación precisamente para intentar rebajar esa siniestralidad en las compañías aseguradoras y que luego cuando les llegue ya vengan un poquito, o sea, está el propietario o el gran tenedor el que hace siempre una labor de a ver qué ha pasado, pero luego llega a Renta que un tercero siempre tiene más efecto, o intentamos que tenga más efecto, que son mediadoras que tienen experiencia. La siniestralidad que vienen y que a mí me transmiten en el sistema, que siempre lo ponen, es temas de no localizables, o sea, el problema de que no localizar a un inquilino, que te impide hacer una mediación. Estamos hablando que los grandes tenedores estamos en un 35%, pero en los particulares normales estamos en un 25%. Ahí, bueno, pues hay muy parecidas las cifras, pero es verdad que los inquilinos de los grandes tenedores cuesta más localizarles. No sabemos si es que los datos no están recogidos bien por parte de un tercero o que no sabemos, pero bueno, el dato está ahí. El siguiente motivo de incumplimiento es los problemas técnicos o incidencias técnicas en la vivienda, de suministros, etcétera. Aquí sí que es verdad que en grandes tenedores hay alguna incidencia mayor, pero que se solventa, pero bueno, de primeras el primer incumplimiento está ahí. Estamos en un 25% en grandes tenedores y estamos en un 10% en particulares. Particulares pues también, pues la vivienda me la has entregado y falta esto, falta lo otro, pero es mayor en grandes tenedores. Y el tercer problema más grande es el tema económico, ¿vale? Los problemas económicos de que pues, me he quedado sin empleo o yo no tengo dinero para pagar el alquiler, etcétera. En grandes tenedores estamos en un 25%. O sea, es decir, que este problema, que es el que supone que tenemos en la cabeza de, oye, no pagan porque no tienen dinero, pues en grandes tenedores solamente aplica el 25%. Y en particulares estamos hablando del 50%. O sea, la diferencia es que hay otros problemas por los cuales dejan de pagar o que no se les localiza. Son muy diversos en grandes tenedores que en particular. Y luego hay un 15%
y un 20% respectivamente entre grandes tenedores y particulares, que son ya otros problemas de pues que una pareja se separan, se queda uno pero no tiene dinero suficiente, o le subarrienda el piso o el que está a otro, pero ya son un 15% y un 20%. Es un poco el análisis, entonces este es el análisis que te decía de qué podemos aportar. Pues luego esto con un macheo del scoring, pues creo que ayudará bastante. Me choca el último dato, el de la eficiencia de recursos, que en caso de un gran tenedor es inferior, ¿no?, el impago que un particular, porque al final hablamos de particulares cubiertos con seguro de impago que pasan el mismo scoring, ¿no? Sí, el mismo. Me choca. No siempre, incluso diré que de una de las cosas que hacemos desde Renta al ser especialistas es amoldarnos al scoring del cliente. Es decir, que si un gran tenedor tiene muchas viviendas en una zona, ya hacemos ese estudio previamente y siempre bajamos, le recomendamos al gran tenedor bajar ese ratio de esfuerzo del inquilino. Y en los grandes tenedores los scorings son personalizados. Claro, pero las tienen que cifras están buscar ahí. siempre el mejor inquilino. Entonces, ¿quién se escoge? Al que tenga una menor tasa de esfuerzo para pagar. Claro, cuando digo alquiler. personalizado es que la compañía tiene un tope que endurecemos junto con el propietario, el gran tenedor, los requisitos. Al final es a lo que obligan las circunstancias, pero luego no puedes llevar a buen fin un procedimiento judicial en el menor corto plazo de tiempo, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando. Bueno, pregunta para las compañías. Yo creo que os voy a hacer la misma pregunta a los tres y si quieres, Juan Carlos, empezamos contigo. Me gustaría, si pudierais avanzar, las expectativas de las compañías a futuro, ¿no? Me explico, aumento del riesgo, aumento de la contratación, aumento de prima, nuevos productos que están saliendo como el seguro antiocupación, que me parece bastante novedoso. ¿Cómo veis el futuro, Juan Carlos? Bueno, no es fácil hablar del futuro, ¿no? Podemos hablar un poco lo que conocemos. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que todo el mundo nos pregunta ya qué pasa con la ley de vivienda, aumentos de primas. Bueno, lo primero que tenemos que saber todos es que en las compañías de seguros se pueden subir primas por dos motivos. Bueno, mejor dicho, que este es un producto más caro por dos motivos. Uno, porque se incremente la frecuencia, que esto normalmente va ligado a situaciones de crisis económica, donde realmente no se pueden pagar las rentas por diferentes motivos. O la segunda parte, que es por incrementar el coste medio de los siniestros. Esto es un tema muy importante y además nosotros como entidades de seguros, nosotros cuando se produce un siniestro de impago tenemos que hacer una reserva en base a un coste medio. Nosotros durante todo este periodo, el coste medio, antes de llegar al desahucio, más o menos el impago era de unos 7 meses. Ahora, con todo el tema de la huelga del personal de justicia, ya tenemos la previsión de incrementar un mes más todas las reservas, es decir, que todos los siniestros van a pasar donde antes reservábamos en 7 meses, vamos a reservar en 8 meses. ¿Esto puede suponer incrementos de prima por culpa del coste medio? Por supuesto, quiero decir, es un tema que si se dilatase en el tiempo tendríamos evidentemente como consecuencia la subida de primas. Esperemos que la huelga del personal de justicia no sea un tema que se alargue. Ya vivimos en su momento, por ejemplo, durante la pandemia, tuvimos que hacer una corrección cuando hubo todo el tema de los aplazamientos, todo el tema de las condonaciones, hubo un incremento de la frecuencia y del coste medio y ahí tuvimos que hacer un ajuste de primas las compañías, pero luego por suerte esto se ha regularizado y por suerte se ha estabilizado, ¿no? Expectativas de futuro. Bueno, lo primero que tiene que haber es oferta en el mercado, que eso es un tema que necesitamos. A nosotros nos encantaría tener una ley de vivienda que lo que supusiese es que hubiese más oferta en el mercado, porque es una forma de contratar mucho más seguros. Si no hay oferta, es muy difícil crecer en este ramo ahora mismo. A partir de aquí, las expectativas. La ley de vivienda, que es una ley muy complicada, lo hemos estado viendo en el panel anterior, es una ley que nos ha supuesto una catarata de llamadas telefónicas a nuestro departamento jurídico antes de la aprobación, después de la aprobación, y vamos a ver si de aplicación o no de aplicación, ¿no? Nosotros tenemos expectativas que si la ley de vivienda la tuviésemos que aplicar, según un poco los criterios que ha explicado antes Ana, que los ha explicado muy bien, realmente se produciría un incremento y fundamentalmente en grandes tenedores del periodo medio de desahucios. Por tanto, el coste medio claro que aumentaría. Por tanto, sí que tendría que tener una consecuencia en una subida de primas, ¿no? Nuestras expectativas, ¿cuáles son? Lo primero, vamos a esperar. No sabemos si se va a aplicar, si se va a derogar. Tenemos unas elecciones dentro de un mes. Por tanto, simplemente ahora nuestras expectativas son vamos a esperar a ver qué pasa con la ley de vivienda, vamos a ver qué pasa con el tema de la huelga del personal de justicia y a partir de aquí vamos a ver qué viene, ¿no? Incertidumbre hay bastante, Bueno, vamos a ver, César, y desde Mutua, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues nosotros, nuestras expectativas desde un punto de vista táctico, así a corto plazo, y luego si queréis, pues pensamos un poco a largo, pero en lo táctico, en lo corto, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos nuestro producto y nuestro servicio, que como todos los productos y servicios, pues correlaciona su expectativa, su perspectiva correlaciona mucho con lo útil que pueda ser. Y en estas circunstancias en las que estamos, lo que observamos es que nuestro producto, que es un mitigador de riesgos de impago, pues es un producto que es cada vez más útil. Hay mucha incertidumbre y como hay mucha incertidumbre es útil. Hay una perspectiva clara de que se van a alargar los plazos en los que el propietario va a lo mejor a no recibir la renta que esperaba, con lo cual pues hay una impresión de que va a haber unas pérdidas más grandes por el propietario, más riesgo, por tanto, vuelve a ser otra vez más útil de lo que estaba siendo hasta ahora. Independientemente incluso de que se derogase la ley, estamos leyendo todos los días noticias de que Europa nos va a exigir que, bueno, que hay que encauzar la deuda. O sea, no se puede tener este déficit que tenemos. Y si se encauzan los déficits significa pues, que hay que hacer recortes y si hay recortes, pues los desarrollos económicos pues se frenarán un poco. Si no hay dinero que se eche encima de la economía, pues se frenará un poco. Si se frena la economía, otra vez el riesgo huele a que aumenta el riesgo. Por tanto, expectativas. El producto de impago de alquileres nosotros creemos que va a ser más útil y se va a contratar más y va a crecer con fuerza de lo que lo estaba haciendo. Un dato solo, porque yo evidentemente soy parte y yo digo que mi producto es maravilloso, pero lo que importa no es lo que diga yo, lo que importa es lo que digan ustedes, lo que diga la sociedad. Y la sociedad lo que dice, si lo resumimos en una cifra, lo que dice es que Mutua de Propietarios está creciendo el 30% este año. El 30% estamos creciendo este año. Eso es la demostración de que el producto es útil y más que lo va a seguir siendo. ¿A futuro? Pues a futuro, y estoy pensando en alto porque esto no había caído, ha sido a raíz de lo que ha dicho antes Mercedes, me viene a la cabeza. A futuro creo que lo que irá ocurriendo también será que nos iremos afinando el producto y lo iremos haciendo más capilar y lo iremos haciendo más adecuado a determinadas cosas. Y nos irán viniendo nuevas fórmulas de habitar en los edificios y serán alquileres de temporada. Y vendrán los colivings, y vendrán señores que alquilen cosas por habitaciones. Irán viniendo, nos tendremos que ir, desde luego, amoldando pues para dar respuesta a algo que sea útil para la sociedad. Estamos bien preparados, tenemos mucha experiencia, somos buenos contando y valorando riesgos y poniéndoles precio, y creo que daremos respuesta a lo que necesita la sociedad. Perfecto. Arturo, ¿cómo lo veis en DAS? Pues yo la verdad que lo veo bastante en línea con compañeros. Claro que el coste medio, no voy a volver a explicar lo que ha explicado Juan Carlos al inicio, va a subir por el primer punto que he estado comentando yo. En los grandes tenedores, mínimo 2 o 3 meses, se va a alargar el procedimiento al interponer la demanda. En los particulares, no sé si 2 o 3 meses, pero uno prácticamente también, porque hay más requisitos, con lo cual va a haber que el coste medio se alargará y probablemente a futuro haya que hacer alguna revisión. Dicho esto, yo creo que tenemos el seguro de impago de alquiler ya ha demostrado, porque es un seguro relativamente joven comparado con si hablamos de seguros de gas, seguros de auto. Superamos una pandemia que la pandemia nos afectó bastante, porque como no sé qué ha dicho, qué compañero lo ha comentado, nos vemos muy afectados en la pandemia, superamos la pandemia, creo que tenemos un momento bonito para volver a hacer ajustes, como también ha dicho Dani, de Tempore. Al final, el seguro de impago se ha ido amoldando a las nuevas situaciones. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, tenemos que trabajar mucho con esta incertidumbre que tenemos, no sabemos si al final se derogará o no se derogará, pero el esfuerzo tenemos que hacerlo ahora y ajustar algunos puntos del seguro, porque estoy convencido que saldremos más reforzados y, como decía César, se venderá mucho más, porque al final el seguro vive de una incertidumbre, va a haber más incertidumbre y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a esa incertidumbre, amoldando un poco más el seguro a las nuevas leyes, con lo cual yo creo que las expectativas son positivas. Pero eso sí, ser ágiles también. Hay que trabajar, hay que ser ágiles, hay que dejarse el poco pelo que queda para seguir trabajando más duro para conseguir que el producto se amolde a las necesidades que nos piden los clientes. Porque al final la pandemia, la mencionáis, queda muy lejos, pero lo que nos enseñó es a ser muy ágiles, ¿no? en las coberturas, en cómo implementar, ¿no? Toda la sistemática que se tuvo que implementar para las moratorias. Claro. Os afectó muchísimo también al incrementar la cobertura de vuestros clientes. Al final, la conclusión general es que aumenta el riesgo, aumenta la prima. No... Eso lo ha dicho, que lo ha dicho antes, un político que lo ha dicho, ¿no? Esto viene por seguro que hemos llegado al mismo punto que se llegaba antes.
Volvemos al gran tenedor, Dani. A ver, y retomando un poco lo que ha comentado Mercedes sobre la figura del mediador, ¿vale? Para Tempore, ¿qué papel tienen los mediadores de seguros en este tipo de pólizas? ¿Todos los mediadores tienen el mismo nivel de aportación? Cuando un gran tenedor opta por una gestión pasiva, una gestión a través de seguro de impago, el mediador adquiere un papel protagonista y fundamental, porque cuando estás gestionando alquileres de una manera activa con tus propios equipos, la deuda o la mora que tiene un portfolio siempre es desde el minuto cero, ¿no? Siempre se genera desde el minuto cero, como antes comentabas también antes, Maika, pues todo el proceso comercial, scoring, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las aseguradoras nos dieron esa posibilidad, ¿no? Esa solución, como antes decía, de certidumbre, el corredor ocupa un papel estratégico porque viene a sustituir esa imagen que cuando tú estás gestionando de una manera activa lo hace tu propio equipo. Entonces, el mediador, y en el caso, por ejemplo, de Tempore con Arrenta, se convierte en un compañero más de equipo totalmente alineado con las estrategias del portfolio, porque al final, como antes os decía, la morosidad de un portfolio empieza desde el minuto cero, desde el momento en el que se inicia el contrato de alquiler, y ahí es donde, si no están alineados los objetivos tanto de corredor como de la compañía, las tasas de deuda serían altísimas. Entonces, yo considero que el mediador, como tal, es un miembro más de esa estrategia común de la gestión del portfolio. Tiene un papel fundamental de aportación de valor en la alineación de estrategias y de implementación de estrategias de cada uno de los portfolios. Y sí que es cierto que, al igual que hemos comentado al principio, ¿no? Que hay mucho intrusismo, hay, no iba a decir falta de profesionalización, pero es verdad que es fácil identificar a un buen corredor de un mal corredor. Como os decía, en el momento en el que alguien opta por una estrategia de gestión pasiva de deuda, un mal corredor puede provocar un daño irreparable en la estrategia de un portfolio. Por lo cual hay que escoger el mejor mediador, ¿no? Sí. Profesional y que sea mediador. Exacto. Efectivamente. Mercedes, ya para terminar contigo, vosotros trabajáis con grandes tenedoras, con servicers, desde hace muchos años. Tenéis mucha experiencia, ¿no? en gestionar una amplia red de colaboradores. Y mi pregunta es si crees que todos los colaboradores, me refiero a los APIs en concreto, conocen la diferencia entre un seguro de impago y cualquier otro tipo de producto. Bueno, antes de nada, gracias, Dani, por la parte que toca renta. Por desgracia, no. Y no lo saben. Es cierto que, y luego hay una mesa después de esta súper interesante también, donde van a estar los profesionales inmobiliarios y representantes del sector, de asociaciones, federaciones. El contacto que nosotros tenemos con ellos es precisamente hacerles ver la diferencia y formarles, porque al final la formación es la parte principal en esta ecuación, porque al final una inmobiliaria se dedica a alquilar pisos, a vender cuando puede y no se va a poner a ver si están bajo la ley de contrato de seguro o dónde están. Ellos, lógicamente, no van a perder ese tiempo. Perderán el tiempo en buscar inmuebles para alquilar porque no tienen el parque de viviendas, pero no en eso. Entonces, intentamos hacer una labor proactiva siempre, ya sea a través de federaciones o asociaciones o nosotros directamente. Hacemos píldoras informativas todos los martes. Pues el mes pasado estuvimos en Espacio Alquiler, organizado por Arrenta, en esta misma sala, donde había muchos profesionales y igualmente se sacó el tema y formamos. Es decir, notas de prensa, con la agencia de comunicación. Intentamos hacer esa labor porque precisamente el problema que tenemos es que si los profesionales inmobiliarios supiesen la diferencia y supiesen el riesgo que están poniendo a sus propietarios, no lo harían. A ver, que habrá un porcentaje que les dé un poco igual, pero yo creo que el sector está muy profesionalizado. No es como antes, que efectivamente de una agencia inmobiliaria era mucho más fácil, ahora no. Ahora está muy profesionalizado y las agencias saben, si se le explica, saben evitar ese tipo de servicios que no son seguros. Con lo cual es importante la labor de formación, ¿no? Y de training a todos los profesionales del sector. La renta llega hasta donde llega, o esa también llega hasta donde llega. Pero el sector es muy grande y la Federación de Asociaciones Inmobiliarias que está aquí hoy y asociaciones que también vais a ver ahora, hacen esa labor también de formación en la medida que ellos pueden. Bueno, tengo una mala noticia, como antes anunciaba, nos echan de la mesa. Así que rápido, en 20 segundos, una reflexión. Juan Carlos, por favor.
Bueno, yo como reflexión es que el seguro de impago de alquileres o el seguro de alquileres, que me gusta mucho como viene titulado, es absolutamente indispensable y va a ser más indispensable en el futuro. Dani. Creo que la primera parte es la que definiría, ¿no? El seguro de alquiler para mí es dotar de certidumbre el proyecto. Mercedes. Yo voy a decir que las compañías van a actuar, y además me estoy tirando a la piscina porque todavía no han dicho absolutamente nada. Es una indirecta. Pero sé que van a actuar como lo han hecho siempre. Nosotros hemos vivido la pandemia con ellos. Nunca han dejado indefensos al propietario ni a los grandes tenedores. Y la pandemia, las huelgas, y lo van a seguir haciendo. Confío en ello. César. Las compañías vamos a estar Yo es que como donde todavía no tenemos sé que nada, estar y vamos a dar servicio lo sé. y vamos a ser útiles. Y el Sí. seguro de alquiler, pues una herramienta, yo diría, es una herramienta útil, práctica y muy provechosa, muy valiosa desde mi punto de vista, una herramienta muy valiosa. Arturo. Pues yo aprovechar, respondo a Mercedes y llego a la conclusión. Paciencia, que las compañías, Paciencia paciencia para, luego ya. para todos, porque yo creo que lo que hemos visto es para tener paciencia y que las compañías tenemos a la altura seguro y queremos que el seguro de impago de alquiler siga creciendo. Sí, el sistema yo creo que funciona. Pues muchísimas gracias a todos y la siguiente mesa espero que también sea tan interesante como esta. Tenemos un coffee break ahora, un descanso. Mejor. Y luego una mesa interesante. Gracias.